Hola a todas y todos y sean muy bienvenidos a la sección de planificación de proyectos del curso de formulación de proyectos. Vamos a partir con esta primera PPT que tiene que ver con los conceptos básicos de la planificación. Vamos a mezclar un poco con la introducción a proyectos que lo más probable hayan visto en la otra etapa del curso, y de ahí nos vamos a adentrar un poco en las definiciones de proyectos que son propias o que son necesarias para luego abordar la planificación. Bueno, el proyecto, por definición semántica, es una secuencia de eventos caracterizados por tener un inicio y un final, que buscan alcanzar en conjunto uno o varios objetivos bien definidos. Esto sale prácticamente del diccionario. O sea, entender que un proyecto, ¿no es cierto?, es algo transiente en el tiempo, es decir, no tiene una duración prolongada, sino que está acotado en el tiempo, y inicio, fin, y obviamente tiene por esencia buscar el logro de objetivos. Un proyecto lo podemos descomponer en tres ejes importantes o tres ejes sustanciales que definen a un proyecto. Estos son los ejes de objetivos, el eje temporal, el eje de tiempo, el eje temporal, el eje de objetivos y el eje de costos. Todo proyecto lo podemos explicar dividiéndolo en cada uno de estos ejes. Ahora, en particular, el eje de tiempo está asociado básicamente a los plazos de ejecución del proyecto y se expresa en cantidades reales de tiempo. Así tendremos proyectos tal vez muy simples, proyectos que durarán, ¿no es cierto?, un par de horas, tal vez un par de días, y otros proyectos que pueden llegar a durar, ¿no es cierto?, años. El eje de costos es más que claro, ¿no es cierto?, está asociado al presupuesto monetario asignado al proyecto, ¿no? Y el eje de objetivos es el que alberga todas las metas y objetivos establecidos al proyecto, tanto objetivos primarios como secundarios, así como el trabajo necesario para realizarlos. ¿Por qué es importante entender a un proyecto o poder explicar o definir a un proyecto en los tres ejes? Porque el conocer estos tres ejes nos van a dar información valiosa de la estructura del proyecto. Ahora, todos estos ejes, ¿no es cierto?, van a interactuar entre sí, no es que sean independientes uno de otros. Cualquier modificación en uno de ellos va a afectar evidentemente cómo los otros ejes van a actuar o cómo van a requerir, ¿no es cierto?, ser estructurados. Por ejemplo, evidentemente que el eje de objetivos va a marcar definitivamente el eje de costos, y así también el eje de costos o la duración va a afectar notoriamente al eje de costos, y así entre ellos van a estar conectados. El grado de incidencia de cada uno sobre el desarrollo del proyecto es muy relativo y depende mucho de la naturaleza del proyecto. Y aquí hay algo muy importante, que cuando uno se enfrenta a un proyecto es vital saber cómo estos tres ejes se relacionan entre sí, y tiene mucho que ver con la política imperante detrás del proyecto. Por ejemplo, puede ser que la política imperante del proyecto sea alcanzar los objetivos sin escatimar en gastos. Y bajo esa política, evidentemente, ¿no es cierto?, que los pesos relativos de estos ejes son diferentes. Claramente el eje de objetivos tendrá una predominancia sobre los otros ejes, o puede ser realizar el proyecto en el menor tiempo posible,
por lo tanto aparece el eje temporal como el principal. Por lo tanto es sumamente importante, ¿no es cierto?, tener la claridad respecto a la política imperante detrás del proyecto, que me va a dar indicios de la incidencia de cada uno sobre el desarrollo. Esto es lo que pueden ver acá, ¿no es cierto?, plasmado en una gráfica. Si la política imperante, ¿no es cierto?, es conseguir los objetivos sin escatimar en gastos, evidentemente que es el eje de objetivos el que toma la incidencia mayoritaria, y el eje de costos queda relegado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, al último lugar. Y esto es muy importante al momento de tomar decisiones de cómo planificar el proyecto. Incluso muy importante cuando el proyecto ya se está desarrollando y necesito tomar acciones correctivas, por ejemplo. En este caso, si estoy desarrollando el proyecto y tengo algún tipo de problema, lo que voy a tratar de privilegiar acá, ¿no es cierto?, es tomar decisiones que me encaminen a lograr los objetivos a como dé lugar, ¿no es cierto?, independiente del costo que esté asociado. Evidentemente que siempre va a haber una preocupación por el costo, pero lo que me dice esto, ¿no es cierto?, es que yo puedo privilegiar acciones que tal vez sean o incurran en excesivos costos, pero me lo va a soportar la política imperante del proyecto, dado que el objetivo es mayoritario. Puede ser, evidentemente, también conseguir los objetivos en el menor plazo posible, ¿ya? Y eso evidentemente proporciona al eje temporal la predominancia sobre los otros ejes. Y aquí me encuentro, ¿no es cierto?, en situaciones que a veces se da mucho en empresas, sobre todo cuando hay emergencias. Y cuando tengo emergencias, por ejemplo, de tensiones no programadas de equipos, supongamos una caldera de la planta, ¿no es cierto?, tiene que ser detenida producto de un problema que, si no se soluciona, puede ser crítico. Entonces entramos en una situación de paro de planta por una medida no programada, y lo que hay que hacer es tratar de solucionar lo más pronto posible, y eso significa que imponemos al tiempo de ejecución del proyecto la predominancia. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si necesito traer a un equipo que me va a desarrollar esto en 2 días y me cuesta X pesos, y tengo que la alternativa de traer a otro equipo, ¿no es cierto?, con mayor experticia, que en vez de resolver esto, ¿no es cierto?, en 2 días lo hace en 1 día, pero me cuesta el doble de dinero. Bueno, esta política me va a permitir tomar una decisión y traer al equipo que me va a costar más dinero, pero voy a lograr satisfacer la política del proyecto. Y finalmente está tal vez uno de los tipos de políticas más fácil de encontrar, que tiene que ver con resolver o desarrollar el proyecto y encontrar los objetivos al menor costo posible. Y en este caso, evidentemente, el eje de costo es el que asume la predominancia, y toda medida o toda actividad que desarrolle en el proyecto, o toda medida correctiva cuando el proyecto se está desarrollando, va a estar empapada, ¿no es cierto?, por esta política, y tendré que evidentemente economizar en todo momento. Ahora, esto es lo que hablábamos anteriormente, ¿no es cierto? El adecuado conocimiento de cada eje permite estructurar de mejor forma la planificación, prever los problemas más probables y las flexibilidades que están disponibles, así también como las soluciones a problemas. Hay que pensar que cuando uno va a enfrentar una planificación, lo que está haciendo es estructurando un conjunto, ¿no es cierto?, de tareas que van a estar definidas en estos ejes: costos, objetivos y temporal, con la idea, ¿no es cierto?, de que esto se desarrolle y se ejecute. Por lo tanto, hay que estar consciente de que todo lo que yo voy a colocar, a plasmar en esta planificación, va a estar luego en desarrollo en la vida real. Por lo tanto, hay que tener presente siempre, ¿no es cierto?, la etapa de ejecución y las problemáticas que pueden estar asociadas. Por lo tanto, tal cual les decía anteriormente, la gran problemática que tengo, ¿no es cierto?, es que si conozco el punto de partida, que es lo más probable, y conozco las metas, que es mi objetivo general, y también los objetivos específicos,
El gran problema que tengo como para plasmar una planificación es que tengo una infinidad de caminos posibles para llegar desde el punto inicial al punto final. Por lo tanto, se trata o se va a tratar, ¿no es cierto?, de determinar el camino que sea más óptimo para lograr llegar desde la partida a la meta. Y eso quiere decir, cuando hablo de óptimo, que sea en lo más óptimo en los 3 ejes que acabo de describir. En el eje de objetivos, alcanzándolos en su totalidad, en el eje de costos y en el eje temporal. Por lo tanto, pueden ver que pueden haber caminos, ¿no es cierto?, que pueden ser igualmente, ¿no es cierto?, lograr las metas, pero tal vez con un mayor tiempo de ejecución, y otros, evidentemente, que nos van a llevar al colapso, que no debemos por nada del mundo elegir. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo encontrar el camino óptimo? Es aquel que en definición permite optimizar los 3 ejes. Aquel que proporcione una adecuada interacción entre estos y que logre, ¿no es cierto?, alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible y en el menor costo posible. Para lograr esto, entramos en lo que se llama la planificación. La planificación básicamente está o es la herramienta o es la metodología que vamos a utilizar para lograr, ¿no es cierto?, el mejor camino para conseguir nuestros objetivos. Una vez que entramos o hemos logrado nuestra planificación, viene una segunda etapa, que es cuando el proyecto se está ejecutando. Para eso, nosotros hemos logrado una planificación, que quiere decir cómo vamos a hacer las cosas de tal forma de lograr nuestros objetivos en el tiempo establecido y en el presupuesto establecido, y de la mejor o de las más óptimas de las formas. Una vez que nosotros logramos planificar, el proyecto tiene que ejecutarse. Y para ejecutarse, vamos a tener, ¿no es cierto?, si tengo un gráfico de la ejecución de mi proyecto donde está en el eje X el tiempo y en el eje Y tengo el porcentaje de avance del proyecto, vamos a entender que aquí es donde partimos nuestro proyecto y en el 100% de avance, y acá en el tiempo final es cuando logramos terminar nuestro proyecto alcanzando nuestros objetivos. La línea azul que aparece acá tiene que ver con la planificación que ustedes realizaron en la etapa anterior y que finalmente cumple óptimamente con todos los ejes del proyecto. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad lo que pasa es que voy a tener una serie de perturbaciones en el camino que obviamente van a dejar al proyecto, ¿no es cierto?, desviarse de su planificación original, y si no aplico control, simplemente voy a colapsar. O si aplico un control ineficiente, evidentemente que voy a lograr enrielarme, pero no lo suficiente como para alcanzar mis metas en el tiempo adecuado. Se trata de encontrar un control que sea lo más eficiente posible. Y para esto tiene mucho que ver con la teoría de control que ustedes han estudiado o estudiarán o están estudiando en el curso de control de procesos. Hay que considerar que un proyecto es básicamente un proceso transiente. Es un proceso, ¿no es cierto?, o es un proceso de cambio que tiene un inicio y que tiene un fin. Por lo tanto, es un proyecto que está cambiando constantemente, no es un estado estacionario. Por lo tanto, es muy adecuado visualizar un proyecto como un proceso transiente al cual le vamos a aplicar la teoría de control. Por lo tanto, nuestro proyecto lo vamos a estar frente a perturbaciones del medio, ¿ya?, que pueden ser perfectamente, como salía en la gráfica anterior, una tormenta, ¿no es cierto?, un paro, un conflicto, una pandemia, o algún otro tipo, ¿no es cierto?, de perturbación del medio que afecta al desarrollo de nuestro proceso, en este caso el proyecto. Y lo que vamos a tener que hacer es estar midiendo el avance del proyecto constantemente, comparando con un set point, que en este caso es nuestra planificación, y actuando sobre qué, sobre los recursos tanto humanos como materiales
que en el fondo dan vida a nuestro proyecto. Debido a que la naturaleza de nuestro proyecto es un proceso transiente, esto implica que el control debe ser constante, metodológico y analítico. Es decir, necesitamos estar constantemente midiendo nuestro proyecto, cómo está avanzando y tomando las acciones correctivas. El proceso de control debe ser de características implacables. Y yo creo que es esta la palabra, ¿no es cierto?, que resume cuál es la esencia o cómo debe ser el control. En todo proyecto, el control debe ser implacable. Si ustedes dejan de lado la medición de lo que está pasando en el proyecto, lo más probable es que se hunda junto con ustedes. Por ejemplo, si tengo un proyecto que tiene una duración de 1 año, tal vez sea prudente que semana a semana, ¿no es cierto?, se realice una medición del avance del proyecto y se contraste, ¿no es cierto?, con la planificación original y se tomen las medidas correctivas necesarias. Si un proyecto tiene una duración de 2 meses, tal vez sea necesario realizar ese control cada 2 días o cada 3 días. Y si un proyecto tiene una duración de un par de semanas, tal vez lo razonable sea medir el avance del proyecto día a día. Bueno, espero que con esto, ¿no es cierto?, quede clara cuál es o por qué es relevante, ¿no es cierto?, planificar un proyecto, porque básicamente necesitamos ordenar todas las medidas necesarias como para que un proyecto parta y logre alcanzar sus objetivos, tanto generales como específicos, en un tiempo óptimo, en un presupuesto óptimo, ¿no es cierto?, con lo que corresponde a los 3 ejes del proyecto. De tal forma que logremos un plan que sea lo más óptimo para aplicar cuando el proyecto se esté desarrollando. Y esa misma planificación nos va a servir de guía, de set point, para controlar el desarrollo de nuestro proyecto. Nos vemos en el siguiente.